Quiero que te presentes desde tú. ¿Cómo Sí. te presentarías a la gente? Yo me presentaría diciendo que soy una terapeuta que trabajo a nivel clínico, que llegué al tema de la tartamudez por un trabajo en el que llegaban muchos casos y que la mayoría de mis compañeros no les interesaba porque era una cosa complicada. Y yo, para mí, el tema del tartamudeo era un reto porque decía, ¿por qué esto desaparece y aparece? ¿Por qué viene ahora la gente con un problema y de repente ya no tiene tanta dificultad y habla fluido? ¿Por qué entra en este despacho y se le van las disfluencias? Y esto me fue interesando y me metí en ello, hice mi tesina sobre ello, conseguí hablar con Santa Creu, que es el que firma en principio ese libro, lo hicimos a medias, porque él es el que me dirigió todo el trabajo de investigación que te diré, el trabajo de investigación que hice entonces era con un polígrafo, imagínate, de ver cuáles eran las variables fisiológicas de los niños. Había mucho trabajo hecho con adultos, pero no con niños. Y entonces yo escogí niños entre 6, 7, 8, 9 y 10 años y hice un estudio de las variables alteraciones fisiológicas de la tensión muscular, de la respiración, de la sensibilidad dermogalvánica de la piel, para ver si en determinadas circunstancias estos niños eran más emocionables y había una respuesta emocional ante determinadas cosas que pudiera influir en el tartamudeo. Claro está. Y ahí con eso un polígrafo que, bueno, no sé si mucha gente sabe lo que es un polígrafo, pero si digo la máquina de la verdad, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Es decir, que lo que está midiendo la máquina de la verdad es si tú en una determinada situación, ante determinados estímulos, te alteras y en qué medida te alteras, ¿no? Eso es lo que mide el polígrafo en varios aspectos, varios factores, ¿no? Puede ser generalmente es la respuesta dermogalvánica de la piel, la respiración, la tasa cardíaca y la tensión muscular, que era muy importante. La tensión muscular es algo fundamental en el tartamudeo. La respiración puede ser también, pero sobre todo hay más alteración cuando hay tensión muscular. Ujú. Así que ese fue el inicio. Y todos mis compañeros decían, este para ti, este caso para ti. Y así me fui llenando de casos y yo encantada, porque es un tema que me apasiona, me sigue apasionando. Porque en aquel entonces los casos que llegaban no eran menores de los 5 o 6 años. Es decir, que no venían niñitos pequeños. Eso quiere decir que cuando llegaban ya habían tenido una situación de comunicación muy alterada dentro de la familia. En aquel entonces las familias pensaban que corregir y corregir y corregir era lo adecuado para que el niño consiguiera mejorar el habla. Otros le decían que, pero ¿cómo hablas así? Si hablas como un tonto, hablas como un niño chiquitín, no, tienes que hablar todo seguido. Y a poco el niño iba tomando conciencia y llegaba a los 6, 7 años con una sensación de que no sé hablar, yo no puedo, y con unos bloqueos mucho más intensos de lo que se ven ahora. Esto es algo importante. Quiero decir que todo el trabajo que se ha hecho de prevención, de avisar a los padres, de que los terapeutas y los fonoaudiólogos y los logopedas sepan qué es lo que hay que hacer, disminuye la gravedad de los síntomas que tienen los pacientes cuando nos llegan a nosotros. Esto es una cosa muy buena. Quiere decir que la prevención ayuda 100%. Luego, claro, tienes que seguir trabajando, pero si ya de inicio haces esa prevención inicial, la dificultad ya disminuye. Y yo no recibo ahora casos tan graves como los que recibía hace 20 años. Es decir, eso es increíblemente satisfactorio, ¿no? En el sentido de que la conciencia social ayuda también a mejorar las patologías que pueden presentarse. En aquel momento a mí me enseñó mucho Santa Creu, pero yo me tuve que leer todo lo que había en ese momento sobre el tema de la tartamudez. En español no había nada, es decir, no había nada, o algunos artículos o algunas personas que habían escrito algún capítulo de algo, y el resto todo en inglés, y yo me lo leí.
y me leí cuáles eran las, por qué. Es decir, todo lo que hay que hacer cuando tienes una formación, te tienes que saber conocer bien los trastornos, hay que conocerlo para poder trabajar, poder evaluar, porque el conocimiento también te ayuda a evaluar, la evaluación y también el tratamiento. De manera que, bueno, pues en los libros, como decía otro profesor mío, está todo, o casi todo. Luego tienes la experiencia, que la tienes que plasmar y ahí tienes que saber interpretar, ¿no? Pero claro, se puede. Esa es, digamos, al cabo del tiempo de ver muchos casos, te vas enfocando y también te vas enfocando por las teorías que te van diciendo que es un problema ahora mismo, que es un problema más motor, con determinadas alteraciones neurológicas que tienen que ver con determinados circuitos que no funcionan, pero en la zona motora, y que anteriormente era todo, pues, la ansiedad o los problemas de respiración, que no son tales, ¿no? En origen me refiero, en fin. Todas esas teorías han ido cambiando y han ido aproximándose cada vez más a lo que es, bueno, las manifestaciones más frecuentes de la tartamudez, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta las diferencias tan importantes que hay por edad, que no tiene nada que ver un adulto con un niño de 3. Creo que se puede abordar el tema de la tartamudez desde distintos puntos de vista, pero no solo el tema de la tartamudez, sino que un trastorno específico del lenguaje, que ahora es trastorno del desarrollo del lenguaje, como bien dice Bishop, no es necesario siempre, es decir, hay posibilidades para estudiar esos casos desde distintas experiencias, desde distintas preparaciones, desde distintos profesionales. Porque lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, no cada uno, esto es mío, esto es mi parcela, aquí no entra nadie porque soy yo, porque tengo esta titulación y en esta otra. Bueno, hay que estar preparado para trabajar en las patologías, la que sea, hay que estar preparado, hay que estar formado, hay que tener experiencia y hay que tener, bueno, capacidad en la formación, quiere decir que te has tenido que estudiar, leer todo lo que hay, pero la experiencia y plasmarla ahí. Creo que el tartamudeo es necesario que haya muchos enfoques, porque también es bueno que haya médicos que estén al tanto, y de hecho los hay, ¿no? Que están al tanto del tema de la tartamudez y que pueden hacer investigación, estudios, evaluaciones, etcétera, como las hay en los hospitales. De manera que, bueno, yo creo, estoy más en esa línea de cooperar, de multi-afrontamiento de las patologías de distintos puntos de vista, porque enriquecedor. Porque lo que no sabe uno, lo sabe otro, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que queda muy de manifiesto en tu dirección del Instituto de Lenguaje y Desarrollo de Madrid esta inclusión profesional en donde las distintas alteraciones del desarrollo son vistas con un equipo multidisciplinario. Y creo que ahí es donde se manifiesta todo esto que nos comentas, considerando además la tartamudez con su variabilidad, su multidimensionalidad, es tremendamente importante y yo valoro mucho que tú, desde la psicología, en algún principio empezaste psicóloga y te empezaste a dar cuenta de, oh, también puedo hacer muchas cosas a nivel de lenguaje. Y creo que esa es una no, clave. ¿Mm? fundamental, O es sea, fundamental, el tema del lenguaje es fundamental, pero es fundamental, te diría, hasta un psicólogo escolar debería saber lenguaje, hasta cualquier psicólogo que trata problemas emocionales debería saber lenguaje, porque el lenguaje es el vehículo a través del cual el niño se relaciona con todo, desde la expresión de sus sentimientos hasta la lectura y la escritura. Luego, no, yo no concibo que un psicólogo no sepa de lenguaje. No, es algo que debe de saber lo básico de cómo se construye el lenguaje, cómo se relaciona con el aprendizaje y la lectura y la escritura, cómo eso le da pie a estar adaptado a nivel escolar, a tener un rendimiento. ¿Ves? Si no cuentas con el lenguaje, ¿dónde está la comprensión de lo que está oyendo y escuchando todos los días? Nuestra escolaridad es lenguaje puro. Se oye, se lee, se escribe y piensa. poco
poco se habla, Sí, pero es lenguaje. claro, claro. Bueno, Alicia, yo quiero mostrarte este libro que se llama Guía de Intervención Logopédica en Tartamudez Infantil. Este libro, eh, cuéntanos cómo nació, de qué interés partió el poder hacer esta guía de intervención logopédica en tartamudez infantil. A ver, justo cuando había empezado la formación de logopedas en España, en Madrid específicamente, porque ha habido variaciones en distintas comunidades en España, entonces la persona que llevaba el vicedecanato de logopedia me dijo que necesitaban material para hacer la formación y me pidió varios títulos de distintas patologías relacionadas todas con logopedia y que hiciera específicamente en niños, y que, bueno, pues yo estaba encantada porque ya había hecho, sí. La cuestión de intervención logopédica fue por el tema de la logopedia, de la formación logopédica de entonces, que yo no quería haber puesto logopédica porque por esta visión formación multiprofesional, ¿no? Pero bueno, así fue. Esa es una serie que salió, ¿no?, para la formación de logopedas, y por eso hice ese libro, que le agradezco muchísimo a Carlos Gallego, que es el vicedecano de entonces, de logopedia, y que también está especializado en lenguaje y que también vino con nosotros hace un par de años a Perú, a Perú. Así que sí, Y bueno. cuéntanos, ¿qué podríamos encontrar nosotros, porque siempre hablo de mujeres porque la mayoría somos fonoaudiólogas, pero somos nosotros, ¿qué podríamos encontrar en este libro? ¿Qué, qué, Mira, lo que, casi todos los libros, perdona. ¿qué es lo que rescatas tú respecto de lo que nos ofrece como formación profesional? Mira, lo primero, yo valoro mucho, como te he dicho, el tener una buena formación teórica. Aunque no seas investigadora, pero hay que leer la base teórica de cualquier trastorno. Entonces, todos mis textos tienen ese mismo planteamiento, una base teórica sobre la cual te apoyas para ver la evaluación y para ver los distintos tratamientos. Si tú tienes una valoración teórica diferente a otro profesional, no evalúas lo mismo ni tratas lo mismo, ¿vale? Por tanto, hay que dejar bien claro que el planteamiento del problema está relacionado con dificultades para hablar, con aspectos, y ahí ya introduces pues las investigaciones que se conozcan en ese momento, pero que tú relacionas con esa patología. Después, ¿cómo se evalúa? Y después, ¿cómo se trata? Es decir, es un planteamiento muy, como si dijéramos, muy clásico, pero centrándose en el tratamiento y en la evaluación, es decir, dando mucho peso a lo que es la práctica clínica diaria, que es mi preocupación. Es decir, que haya una guía para que cuando una persona vaya a... Se va, ¿ya me ves? Sí. Cuando una persona vaya a aproximarse a un problema de habla, de la edad que sea, tenga una guía de cómo hacer, de cuáles son las cosas importantes y cuáles son las que no son tan importantes, ¿vale? Entonces ahí es donde yo me centro. En ese libro hay una parte que estoy también para ampliar, que es desde los niños pequeños, porque en el anterior, en el libro primero que hicimos en conjunto, no estaba desarrollado toda la parte de prevención, ¿vale? La prevención de niños pequeños. Y no estaba tampoco muy desarrollada en ese libro, porque era más general, la parte escolar. Entonces, a continuación de por eso hice la escolar, porque yo ya tenía la idea de que a nivel escolar es muy importante, porque el niño ya tiene otra dimensión, su dificultad a nivel social y a nivel de autoestima, y el profesorado tiene que tener también una idea de
y los orientadores y los fonoaudiólogos o logopedas que trabajen a nivel escolar tienen que tener un poco esa visión de cómo hacer con los niños, ¿no? También me ayudó bastante en toda esa época que yo he estado dando clase durante muchos años en la Universidad Autónoma, y ahí también he tenido alumnos con los que he podido también intercambiar, alumnos especializados en lenguaje, en audición y lenguaje. Así que, bueno, pues todo eso en ese libro se ha plasmado y luego después, pues bueno, ya vienen los demás. La Biblia, para mí es una Biblia esto, porque es un libro donde creo que, en mi opinión personal, se logra plasmar eh, muy bien cada detalle de la tartamudez y además no es solo esta guía, sino que Dos. trae el cuadernillo de actividades. Es un tremendo texto que cualquier fonoaudiólogo que quiera trabajar tartamudez debe tener, ¿ya? Así que cuéntanos Ay. de este libro maravilloso que luego apareció. Sí. Bueno, ahí también, a medida que uno va escribiendo y que va teniendo experiencia, va cambiando también un poco según lee las nuevas investigaciones. Entonces aquí está mucho más mejor plasmado que en todo lo anterior ese enfoque multifactorial, ¿no? Que luego está ya ahora mismo en casi todas las evaluaciones y que ya nadie discute. Es decir, que este libro es del 2008, pero ya entonces ya había mucha claridad con respecto a esos multifactores, ¿no? Que hay que abordar, no es que estén ahí y no hay que hacer nada, no, hay que trabajar sobre ellos, porque si tú no trabajas el tema de la ansiedad en un niño con tartamudeo, si no trabajas el tema de cómo hablar, de cómo adaptarse a esas dificultades cuando surgen, todo eso no vas a poder mejorar el problema. Por eso digo siempre, ni un psicólogo es capaz de hacer bien el trabajo desde una perspectiva psicológica, ni un fonoaudiólogo por sí mismo si no sabe algo de psicología. Aquí es donde está. Y ahí hay que saber de ansiedad. Tú dices, ¿cómo que la ansiedad es algo de los psicólogos? No, el terapeuta, logopeda, fonoaudiólogo, sabe que cuando alguien llega a su sesión, viene ansioso, viene nervioso, pero no solo el que tiene tartamudez, sino el que tiene inseguridad, el que está en una situación vulnerable. Hay que saber que uno es terapeuta y el terapeuta tiene que manejar emociones de los pacientes, no para hacer tratamiento, sino para mejorar su trabajo como terapeuta. Y en el caso de la tartamudez es muy importante la ansiedad, porque es la que dispara el problema de manera en distintas situaciones y dependiendo del nivel de estrés de esas situaciones, ¿no? ¿Es solo la ansiedad? No, también es el lenguaje. El lenguaje también dispara en muchas situaciones la dificultad de habla porque hay como un nivel o una graduación de la dificultad lingüística que supera a la persona en ese momento y está metiéndose en un lío lingüístico que no es capaz de manejar. Por tanto, también hay que disminuir ese nivel de exigencia lingüística, hay que manejar la ansiedad y, bueno, y todos esos los aspectos sociales, hay que salir fuera. Cuando yo empecé a trabajar, todo el mundo trabajaba en sesión. Todavía hay mucha gente que trabaja en sesión solo. Quiero decir que empieza a darle pautas a que el niño o el adulto o el adolescente hable más lento. Se le dan recursos, pero es que esos recursos los aprende enseguida dentro de la sesión y donde no puede manejarse es fuera. Por tanto, hay que salir fuera del despacho, de la oficina, para enseñarle en aquel lugar qué hacer, cómo controlar el habla, cómo controlar la tensión, cómo pensar en positivo para que sea capaz de hablar fluido. Porque si en sesión yo tengo la experiencia y creo que todo el mundo que trabaja con tartamudez la tiene, cuando tú recibes a una persona con tartamudez, viene
muy alterado generalmente, pero cuando pasan unas cuantas sesiones y tú eres agradable, sonriente, complaciente, sabe que tú le vas a entender, él dice, ¿qué pasa aquí? Que esto tiene magia, yo hablo fluido. Es cierto. Claro, es cierto, ¿no? Sí, Entonces, absolutamente. claro, a mucha gente le pasa, pero nos pasa a todos. Tú vas con una persona, en la comunicación pasa eso, tú vas con una persona con la que tienes, como me pasa ahora contigo, que te conozco, que tal, que si fueras una entrevista muy seria, muy tal, pues sería diferente, ¿me comprendes? Porque la comunicación tiene que ver con esa facilidad que da el otro, esa capacidad que te proporciona la otra persona, que te da seguridad, que no te está valorando, que simplemente está interesado en lo que estás diciendo y que eso es lo fundamental de la comunicación, el mensaje que te llegue y la emoción con la que tú lo recibes. Pero claro, si eso no se da, pues aparecen muchas tensiones, lógicamente. ¿Mm? Claro. Y vuelvo al libro, Sí. tiene todos esos capítulos diferentes. Tiene todos esos, si buscas en las primeras páginas, vienen los distintos capítulos con los anagramas diferentes que tratan los diferentes factores que se pueden ver en el tartamudeo. Pásalo porque son dibujitos que aparecen. Bueno, ahí sí, son logos que identifican qué hay que hacer para hablar. Está quizá al comienzo del tratamiento de la evaluación, quizá. Aquí A está. veces es que ya se me ha olvidado. Sí, estos exactamente, ¿vale? Hay una página en que aparecen todos, pero uno es cómo hay que controlar el habla, este es un factor. ¿Cuál es el control de la ansiedad, de la tensión? La tensión está muy relacionada con el pensamiento. Si tú dices, ay, esto es horrible, no voy a poder, cuando llegue me van a suspender, cuando llegue me va a pasar tal cosa, se van a reír de mí, vale, pues ahí la tensión te va en aumento. Si dices, no me importa nada lo que puedan pensar, porque yo lo único que voy a ir es a decir si puedo, y si me equivoco no pasa nada, la tensión disminuye, ¿vale? Pasas, porque la siguiente anagrama está en la página siguiente. Eso es controlar el pensamiento y ahí también es tener emociones en positivo. Pero claro, tienes que salir fuera y para salir fuera están las relaciones sociales. Y si no te relacionas socialmente, ¿para qué quieres hablar? Si la comunicación es para dos, siempre mínimo dos, ¿vale? Por tanto, el último punto muy importante, práctica. Práctica. Si no practicas, no generalizas, no llegas con esos recursos que has aprendido allí donde tienes la dificultad. Pero hay que practicar fuera, dentro de la sesión y fuera. Ese es el planteamiento de las distintas áreas que hay que trabajar. Es maravilloso, como yo digo, la Biblia, de verdad. Es una tremenda herramienta Muchas gracias. para Muchas poder gracias. ayudarse en el tratamiento. Ahora, recogiendo un poco lo que tú mencionabas respecto del terapeuta, respecto del otro. Van Riper, que es uno de los pioneros de Sí, tratamiento de, pionero, absolutamente. ¿cierto? Pone mucho énfasis también en lo que son las habilidades terapéuticas en el éxito de la terapia. Y tú Sí. también lo has mencionado acá. Este es un libro en donde puedes encontrar quizás herramientas para uno como terapeuta poder mejorar sus propias habilidades. Así es. Sí, como te he comentado antes de que empezáramos la grabación, llevo muchos años formando a terapeutas de distintos ámbitos y veía que faltaban publicaciones sobre el tema. Hablé con el director de esa publicación y le dije, oye, mira, ¿qué te parece este libro o este otro? Le propuse algunos y me dijo, no, de habilidades terapéuticas, porque no hay nada de niños. Hay de adultos, pero no hay de niños.
Entonces, yo tenía idea, porque se lo propuse yo a él, y lo que yo quería es tener una guía de qué pasa el primer día que uno tiene que atender a un niño y que tiene 3 años y que habla poco o no habla nada. ¿Cómo haces? Entonces, como yo tenía esa experiencia y lo he ido, bueno, realizando a lo largo de la práctica, pues ahí, ahí lo he ido plasmando por edades. ¿Qué hacer? ¿No? También es importante otra cosa que no se sabe con mucha frecuencia, las diferencias que hay entre la capacidad cognitiva que tiene un niño de preescolar, un niño escolar de 7 a 12 y un adolescente. El desarrollo de la mente es fundamental para saber cómo aproximarse a ese niño, para que te entienda, para que te ajustes a su capacidad. Si tú empiezas a hablarle, ayer hablaba yo con unos padres que tenía un niño que se enfada mucho con ellos, con un problema de tartamudeo, y yo le decía, no le explique tanto, si con 3 años no tiene la capacidad de comprender toda esa cantidad de palabras que le está diciendo. Hágalo, párese, hágalo con acciones que lo va a entender mejor, que no hablando mucho y dándole mucha explicación. Por tanto, si uno tiene claro, se adaptará y jugará, porque hay que jugar con los niños mucho, para que los niños aprendan. Y entonces, bueno, pues ese libro es fundamentalmente en ese sentido. Pero hay una parte que me interesaba mucho, que es cómo trabajar con padres. Los padres no son niños y entonces a veces nos cuesta mucho enfrentarnos a unos padres que además cada vez están teniendo más claro, cada vez más claro qué es lo que ellos quieren hacer con sus hijos y que tienen unas ideas clarísimas sobre educación. Entonces, tú no puedes llegar como terapeuta, como especialista, desde arriba, aterrizando y diciéndoles exactamente lo que hay que hacer. Hay que compartir, hay que ver, hay que ponerse en su lugar, hay que saber que tienen una gran vulnerabilidad cuando tienen un hijo con dificultades. Es una cosa muy dolorosa para unos padres que además a veces les genera mucha ansiedad y que arrastran, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces, hay una dificultad ahí de trabajar con padres que yo quería también plasmar en mi experiencia. No he puesto todo seguro lo que hay que hacer, pero por lo menos poner el granito de arena de cómo te tienes que enfrentar a esa situación de los padres. Los padres es un trabajo difícil porque tienen su propio sentimiento, su propia aproximación al problema y tú puedes modificar en parte, pero también aprovechar todo lo que puedes aprender de ellos. Yo he aprendido de los padres tanto, tanto, de las cosas que se les ocurren, porque ellos están ahí en esa dificultad, en a ver cómo salgo adelante, a ver qué le enseño, y empiezan a decir, y ahora le digo al niño, vamos patinando poquito a poco, y tú dices, pero ¿qué le está diciendo? Pero qué fantástico esa manera de hablarle, comprendes, y claro, te van dando ideas que es un intercambio en realidad, es otro multifactor, digamos, ¿no? Multiprofesional, padres, terapeutas, distintos enfoques, y ellos te dan muchas ideas. Muchas. Se lo ofrecí yo voluntariamente porque me di cuenta de esto que acabo de comentar, que era necesario que los padres tuvieran una guía, y no solo los padres, ¿no?, porque paralelamente a esto la Fundación también hizo otra para maestros. Entonces, yo creo que era fundamental y se la di maquetada, tal como está, se la di entera. Es decir, le dije, mira, estos son los textos, porque no había digamos, presupuesto. Entonces, yo con la ayuda de un amigo que era diseñador, le pedí que me hiciera los dibujos, que yo le expliqué qué es lo que tenía que poner más o menos para que estuviera en relación con el texto, y me ayudó y bueno, pues entre él y yo hicimos esto, que me ha encantado, me encantó cómo quedó, muy bonita, porque otra de las cosas en mi línea de publicaciones de que sean pedagógicas, también parte de maquetado y la parte de imagen tiene que entrar por los ojos. De manera que
cuido esto porque creo que es importante que sepamos también la imagen transmite, es una forma de comunicar y por tanto tiene que ser clara, diáfana, fácil. Todo eso, bueno, pues una persona que sabe y que es experta en aspectos gráficos y cómo modificar, digamos, el texto, las imágenes para que sea fácil de leer también ayuda mucho, sobre todo cuando uno lee, está acostumbrado cada vez a leer menos, quiero decir, a leer solo textos cortitos, ¿no? Entonces esto surgió así y de hecho la fundación me lo agradeció eh, con un reconocimiento público y yo se lo agradecí muchísimo y sobre todo ha tenido difusión porque era lo que yo quería, que tuviera difusión, es decir, que fuera gratuita, que estuviera yo, de hecho la tengo en mi página, la tengo para que todo el mundo se la quiera descargar y la ofrezco a todo el mundo que se la descargue, me da lo mismo, si yo lo que quiero es que se da lo mismo, no, lo que quiero es que se descargue lo más posible para que haya una difusión amplia. ¿Mm? Así Maravilloso. que, bueno. Cuéntanos qué podemos encontrar en este libro, para quién lo recomiendas, para que lo compre, porque este es una edición desde el 2018. Sí, es, no, 2010 no, 2010 no, 18. va. 18, yo te iba a decir, Sí. no, hace poco, No, fue el año 2000. pasado o el anterior. A ver, otra de las cosas que suceden, y esto es, bueno, desde esa parte psicológica, social, ¿no?, del problema de tartamudeo, es la cantidad de niños escolares a partir de los 8 años, es decir, los estudios dicen que el acoso empieza en general, no solo el tartamudeo, sino en general para cualquier niño diferente, empieza sobre los 8 o 9 años, ¿no? Es decir, en ese nivel escolar donde ahí empieza a surgir de forma más intensa. Entonces, los niños necesitan tener algo a lo que agarrarse, cómo responder, porque no saben, ¿no? Le dicen, no, tú no le hagas caso. Bueno, no le haces caso, pero ¿qué le dices, no? ¿Cómo me puedo presentar frente a ese? ¿Qué actitud tengo que tomar? Entonces, ahí lo que se plantea es una guía para defenderte. ¿Cómo puedes hacer? Cuando te digan esto, y vuelvo otra vez a la práctica, hay que poner medidas concretas para que el niño sepa qué es lo que tiene que decir. No vale bajar la cabeza y decir, ay, déjame en paz. Lo tiene que decir de una manera bien asertiva, mirando a los ojos, diciendo ya estoy harto, es decir, no puede decirlo de una determinada manera, aunque diga, no, si yo se lo he dicho, no, se lo has dicho de una manera que no es efectiva. Luego hay que enseñar y para eso hay que practicar con él y el logopeda o el psicólogo o la persona que esté trabajando con el niño le tiene que mostrar cómo hacer y tiene que ensayarlo. Por tanto, no es tanto que, léase usted la guía. No, hay que ponerse con el niño y decir, ¿qué te pasa? Hay que individualizar esa dificultad y dar salidas individuales, porque no todos los niños son iguales, no todas las niñas tienen el mismo problema frente a las compañeras, no tienen la misma manera de acoso, por tanto hay que diferenciar. Y es una guía, hay muchas cosas sobre acoso, muchísimas, que se pueden consultar, pero esta es como específica, ¿no? Si a mí me llaman tartamudo y me llaman, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué es lo que puedo pensar? Por eso está hecho esto. Y ahí, bueno, pues también se lo he pasado a Angélica, lo está revisando para que ella lo publique allí, en Perú. Maravilloso. ¿Sabías esto? No, no lo sabía. Sí. Se lo he dejado para que lo publique, porque, insisto, no me interesa, es decir, lo que quiero es que se difunda y que haya materiales para trabajar con los niños, ¿vale? Es decir, que pues Excelente. ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y eso es lo último que saqué porque íbamos a tener un congreso de AELFA, de logopedas, psicólogos que trabajamos en lenguaje, también audiólogos, es decir, que AELFA es una asociación profesional, científica, perdón, es científica, no profesional, para personas que trabajamos en este campo. Entonces me habían propuesto un simposium que
me encantó porque para que veáis un poco las diferencias que hay con respecto a las patologías comparado con la tartamudez. La presidenta del Congreso me había dicho: Alicia, no tenemos problemas, o sea, ningún simposio ni ninguna parte específica en los congresos que se han hecho desde hace veintitantos años en los que la tartamudez esté presente. Así que yo me encargué de hacer un simposio, traje gente de fuera, traje Marina, en fin, que hicimos ahí un simposio y dije, para ese simposio vamos a ver si también podemos divulgar otro tema nuevo y allí salió, allí se puso para que se conociera la de tartamudez y acoso, una guía pequeñita, pero bueno, pues es un granito más de arena sobre ese tema. Y con eso hasta hoy. Así que bueno, ya se acabó las publicaciones por ahora, pero tengo otra. Pero yo creo que tengo otra bueno, es que el coronavirus nos ha fastidiado mucho, pero y ha roto, como decía ayer, ha roto nuestras rutinas. Pero sí, hay que hacer más cosas, muchas cosas todavía quedan pendientes y esa pues voy a ver si trabajo más sobre los niños más pequeñitos, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, porque también falta. Así que, bueno, eso es, estoy en ello y me gusta eso. Aunque a veces sí es cierto que el feedback, como el que me acabas de dar, como el que me da la gente a veces cuando estamos en un congreso o así, ayuda mucho porque dices, uff, normal, este esfuerzo vale para algo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que sí vale en cualquier caso, pero que te lo digan está bien, ¿no? No es tanto por el tema ya de tener la vanidad esta que dices, oye, qué bien, no es tanto, a mí eso no me preocupa, pero sí que me interesa que sirva, eso sí, me interesa mucho. Bueno, así que tu feedback es genial para mí y el que da la gente cuando, ya digo, cuando nos vemos en algún sitio que compartimos, sí que es importante, porque además te anima a seguir elaborando más cosas. Claro, como yo te decía, para mí es una forma de hacerte un pequeño homenaje a través de mostrar lo que he hecho, porque considero que es tremendamente importante todo tu aporte a nivel tanto de trabajo, ya sea audiológico, psicológico, la integración de todo y todas las publicaciones que tú entregas son muy claras y dan ideas muy certeras respecto del tratamiento de la tartamudez. Y para mí es muy importante que de verdad las personas, si bien, por ejemplo, yo formo algunas personas, les doy información, pero que vayan a la fuente. Y qué mejor manera de conocerse a través de esta pequeña conversación y poder entender qué es lo que te motivó a ti a generar esta literatura que de verdad son imperdibles. Yo voy a dejar los links donde pueden comprar los distintos textos, porque creo que es importante tenerlo y además disfrutarlo y devorarlo para poder ir incorporando esta información y aplicarla. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Sí. Bueno, yo estoy encantada que me digas todo esto, pero ya te digo, sí, me gustaría que la gente le sirva, sobre todo que les sirva a los padres y a los niños, que es lo que es preocupante realmente. Así que como estamos nosotros por medio, pues si uno lee y uno más o menos está orientado, pues se puede ayudar más, que es lo fundamental. Excelente. Muchas gracias por todo y por este tiempo. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y por divulgar esos textos que creo que pueden ser interesantes
para que se conozca el problema, que creo que todavía es un gran desconocido, ¿no? Es decir, hay muchas ideas, como tú planteaste también, ¿no? Cuando fuiste al Congreso, los mitos, los problemas que hay de las ideas que tiene la gente acerca falsas, que no son nada adecuadas a la realidad y que generen, bueno, pues esa aureola de cosa desconocida y rara, ¿no? Está relacionada Sí. con aspectos un poco extraños. Así Bueno, es. bueno, espero Bueno, que Ana, prontamente podamos ver. sí, espero que sí. A ver si nos podemos ver donde sea. Al otro lado del Chaco o a este lado de aquí, cuando quieras. Muchas, muchas gracias de Muchas, corazón muchas y gracias de muchas gracias por corazón y todo muchas gracias por tu generosidad al tu compartir tu generosidad. corazón. Bueno, muchas gracias a ti. Un beso muy fuerte. Espero te vaya ahí fenomenal y ya nos vemos para el curso, ¿eh? Oye, que el curso nos va a llevar un montón de tiempo, dentro de un mesecito que empieza. Sí. Vale. Sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. No te veo, pero un abrazo fuerte. Ya, Alicia, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, ya nos vemos.